Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Gracias por acompañarnos una vez más. Mire, hoy el equipo está de lujo. Y estamos de lujo porque vamos a contar con la presencia de toda una señora. Una señora que ha tenido reconocimientos en el mundo entero. Una señora que decidió hacer de México su patria, su lugar de convivencia, el lugar donde está su familia, donde está su amor, donde está su trabajo, donde está su todo. La UNESCO la nombró embajadora de la paz. Le han entregado un sinfín de reconocimientos. Lo mismo ha trabajado en París, que en Sydney, que en México, que en Inglaterra, que en todo el continente americano. Ha ganado el Grammy Latino por excelencia. Una mujer como pocas, pero que además no solo ha sido una gran artista, sino que también es una gran mujer que con su vida nos da ejemplo de lo que podemos lograr si lo proponemos. Estoy hablando de la señora Tania Libertad. Acompáñenos. Creo que es una entrevista, una charla, que no solamente nos dará a conocer a la persona o al ser humano, sino que nos familiariza con ella, con su postura ante la vida. Sin duda, un gran ejemplo. Vamos pues con Tania Libertad. Tania, sé que tú has hecho de tu vivir en México toda una pasión. Sé que amas a este país profundamente porque creo que eres doblemente mexicana, porque no solo no naciste aquí, sino que decidiste adoptar a esta nación como tu lugar de residencia. La amas profundamente más que muchos, incluso, que han nacido aquí. Yo quisiera ir desglosando poco a poco este correr de tu vida, porque tengo entendido que tú naciste en Perú, en un pueblito, a lo mejor con muchas carencias, como hay muchos en Latinoamérica, que se llama, si mal no recuerdo y si no corrígeme, Saña, y que ahí transcurrieron tus primeros años de vida. ¿Podríamos recordar aquellos años? ¿Cómo te formaste en este lugar, Saña, que parece que el nombre va muy de acuerdo con todas las necesidades que se vivieron, ¿no? Bueno, primero que nada, saludarte y agradecerte por la entrevista. Y efectivamente yo soy la única hija mujer de 8 hermanos. Nazco en este distrito de Saña, que es un distrito de Chiclayo, Lambayeque, que está en la costa norte del Perú. Porque a mi padre lo castigaban mucho porque era como muy rebelde, y él era guardia civil, pero era un hombre muy rebelde y lo cachaban a veces haciendo artículos. Era un hombre de izquierda, era ateo, era anarquista, bueno, todo con A. Entonces, cuando mandaba artículos con seudónimos a los periódicos, y porque él era guardia civil, pero había pedido hacer labor en la oficina, los partes policíacos y esas cosas, para poder escribir, ¿no? Y cuando descubrían que era él el que había hecho esos artículos subversivos, pues lo castigaban en los pueblos más olvidados del Perú. Y así es que yo voy a dar y a nacer en Saña, que es el único poblado de la costa norte en el Perú de población negra. ¿Por qué? Porque Saña iba a ser la capital del Perú, y allí llegaron los españoles con los esclavos africanos, y de pronto se asustaron. Por eso hay ruinas allá en Saña. Hay iglesias a medio construir, el palacio de gobierno que iba a ser y todo eso. Y
y estamos muy cerca del mar, hubo piratería, se desbordó el río Saña y se asustaron los españoles y se fueron hacia Lima y dejaron allí asentadas a 12 familias negras. Entonces por eso es el único poblado de negros en la costa norte del Perú. Y realmente yo no crecí en Saña porque ya le levantaron el castigo a mi papá y mi papá es regresado a la ciudad de Chiclayo, que es ya una ciudad más importante, más grande. Y ahí, cuando yo llego a Chiclayo, yo tenía 1 año y medio de edad, o sea que en realidad crezco y toda mi infancia y parte de mi adolescencia hasta los 15 años más o menos la paso en Chiclayo. Tania, sin embargo también, y perdóname, pero es que este es un referente que se vive en toda América Latina, ¿eh? Toda Latinoamérica sucede cuestiones como esta, lamentablemente, en donde, sobre todo en los pueblos o en distritos un poco más pequeños que las grandes urbes, donde el machismo está presente permanentemente. Y creo que a ti te tocó vivirlo, porque creo que el miedo al padre es lo que se estilaba tratar de inculcar a los hijos. En tu caso, por ser mujer, también el servir a los hermanos varones, porque solamente tienen la dicha, y lo pongo entre comillas, de haber nacido hombres y por lo tanto los demás tienen que servirles. Esto de alguna forma te marcó a ti. ¿Cómo fue esto, Tania? Yo era la penúltima de 8 hermanos, 7 hombres, y entonces naturalmente que mis hermanos, yo provengo de una familia muy humilde, mis hermanos eran obreros en las haciendas azucareras de allá de la costa norte, de Saña, de Pomalca, Pucalá, Cayaltí, ellos trabajaban ahí en esas haciendas. Y luego, pues, mi padre era un hombre casi un dictador, era bastante tirano. Y naturalmente eso conlleva una carga muy fuerte de machismo. Entonces mis hermanos fueron educados un poquito en esa cultura. Pero te digo que a mí la vida me dio la oportunidad de ser, como dicen aquí, vivilla desde chiquilla, ¿no? Claro. Y entonces, cuando yo le hacía alguna travesura a alguno de mis hermanos, y yo salía corriendo porque ellos venían detrás de mí para golpearme, ¿no? Entonces tenía yo la suerte que tenía como un brazo de río que pasaba a 1 cuadra de mi casa, y yo con el vestidito y como era ligerita, iba y me tiraba a ese brazo de río, y ellos ya no podían seguirme ahí, porque pues ellos traían zapatos, pantalón, entonces no querían, y era muy poca la ropa que teníamos realmente, ¿no? Porque te digo que provengo de una familia, mi madre era enfermera. Entonces yo de alguna manera crecí como en medio como un animalito, en medio porque mi madre salía a las 7, mi madre y mi padre salían a las 7 de la mañana a trabajar y regresaban hasta las 9 de la noche. Entonces yo tenía que aprender a vivir sola y a defenderme sola, y eso me sirvió muchísimo para mi desarrollo, ¿no? Como mujer, como ser humano en una sociedad con muchos contras para la mujer, ¿no? Pero me hizo mucho bien, gracias a eso, pues yo llevo muchos años trabajando, yo a los 7 años ya cobraba por cantar. Eso es lo que quería preguntarte, porque yo sé que siendo muy niña, te das tú misma cuenta de ese don que Dios te ha dado con esa voz privilegiada, y que decides en ese mismo momento que vas a ser cantante, que te vas a dedicar a esto, y de alguna forma es así porque empiezas incluso a destacar siendo muy niña. ¿Qué pasó con esto? Como yo me descubrí, porque a mí luego me preguntan, ¿quién te descubrió? Nadie, yo. O sea, yo cantaba, y como no tenía, te digo, en ninguna supervisión en el día, no estaba ni mi mamá ni mi papá, yo solita saliendo de la escuela me iba
a inscribirme a los concursos de aficionados en las radios, primero porque la televisión todavía no había llegado allá a la provincia del Perú. Y, y así, primero canté en la escuela y fue muy exitosa mi participación a los 5 años de edad. Y a partir de ahí me convertí en la representante artística de mi colegio, de toda la escuela, primaria, preprimaria, primaria, secundaria y todas. Y entonces yo iba a cantar a los demás colegios y a los eventos culturales y también aprovechaba cuando salía de la escuela, me iba a inscribir a los concursos. Y tenía un grupo de amiguitos a los que yo dirigía, además. Siempre he sido muy mandona, pero yo dirigía a los amiguitos, entonces yo distribuía el repertorio y les decía, a ver, tú vas a cantar las de Joselito, tú vas a cantar las de Marisol, tú vas a cantar, no sé, tangos, yo me quedaba con los boleros, yo adoraba los boleros. Mi primera canción que canto en un escenario frente a un público fue Historia de un amor, que es un bolero de Eleta, que no me acuerdo el nombre del señor Eleta, que falleció ya. Y a los 7 años, mi primer concurso de aficionados lo gano con otro bolero, con Obsesión. Y es ahí donde uno de los premios, que eran unos premios bastante pobres, ¿no? Eran unos vasos, 6 vasos de vidrio con el logotipo del refresco, 6 refrescos individuales, 2 destapadores, un trofeo y una gira por las haciendas azucareras, en donde ya yo iba a cantar con artistas que venían de la capital. Y es ahí donde me pagan mi primer sueldo, a los 7 años de edad. ¿Cuánto ganabas? ¿Cuánto ganaste? 100 soles, que no me acuerdo, ahorita no podría hacer el paralelo porque pues te estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Pero eran 3 funciones, matiné, vermú y noche. Uy. Y mi mamá me encargaba porque como ella trabajaba, me entregaba, a mí me han podido pasar de todo, y he tenido la suerte que no me pasó nada, ¿no? Hasta ahora no tengo sucesos violentos, así, sí tengo en cuanto a que mi padre luego sí me llegó a golpear y todo eso, pero no en cuanto a violencia sexual y esas cosas, no. Pero me ha podido pasar de todo, porque mi mamá me entregaba a la bailarina que iba en la compañía, ¿no? Y ella, con un amor maternal maravilloso, me cambiaba de vestido, me peinaba, me arreglaba todo y después se arreglaba ella. Y entonces, y a la 1 de la mañana me traían de regreso a mi casa. Yo venía como en una combi con el trío, con el cómico, con la bailarina, y ahí me dejaban con mi dinerito en mi casa a la 1 de la mañana, solita. Pues he tenido esa suerte, ¿no? Que ya después, cuando ya crezco, ¿no? Desarrollé muy temprano. Yo a los 11 años, 11, 12 años ya tenía cenitos y ya tenía todo el cuerpecito de mujer, ¿no? Pues mi papá ya estaba jubilado y se dedicó a querer ser mi manager y a cuidarme y a ponerme a un hermano por semana por día, porque tenía 7 hermanos, un hermano por día para que me cuidara, ¿no? Y entonces sí viví un tiempo de una falta de libertad tremenda. Fui muy feliz hasta que me salieron los senos. Eso es porque mientras fui niña era la libertad total. Yo jugaba con los niños, las niñas de mi barrio y ya. Pero después de eso me empezaron a encerrar mucho. Nos fuimos ya a la capital, a que estudiara yo una carrera y mis hermanos, con uno de mis hermanos primero, el que seguía, y ya después llegaron los demás. Y ahí sí estuvo muy difícil la vida en la capital peruana, porque ahí sí mi papá iba conmigo para todos lados, pero luego regresábamos y me encerraba con llave en la casa y él se iba con sus amigos a beber. Y sí fueron unos años difíciles. Mi adolescencia no es algo que recuerde yo con gratitud, ¿no? Ok. Sin embargo, hay una anécdota que te escuché en una entrevista que te hicieron en Perú,
que me llamó poderosamente la atención y quisiera si puedes referirnos a ella, porque cuentas ahí que eras una adolescente cuando fuiste a un festival, no tengo en claro cuál era ese festival, pero que antes de presentarte en ello te quedaste afónica y que sin embargo esta experiencia que era totalmente derrotera se convirtió en un gran triunfo. ¿Puedes platicarnos esto? Es que además es casi como como cosa del destino. Me pasan siempre esas cosas. Un día estoy en la oscuridad total de que me pasó algo y yo creo que ya la carrera se acabó y al día siguiente viene una cosa maravillosa y estoy de pronto en la Olimpia de París, por decirte, ¿no? Así ha sido mi vida desde que yo tengo uso de razón. En este festival yo ya vivía en Lima, se realizaba en Chiclayo, donde yo había vivido. Entonces me invitan a participar, nos mandan en un avión de la Fuerza Aérea y de esos íbamos agarrados así parados, volábamos parados, así agarrados de estas cosas que cuelgan ahí. Pero los músicos y los artistas en general, es raro el que sea una gente que no tenga sentido del humor. Son muy chistosos, se la pasan vacilando y contando chistes. Entonces todo el viaje, yo soy de risa fácil, entonces a mí una persona con sentido del humor para mí es vital e importantísimo, ¿no? Y yo me fui risa y risa todo el vuelo y cuando llegué estaba afónica. Y entonces en la noche a la hora de salir a cantar pues no tenía voz. Y eran 10,000 personas en un coliseo y yo salía como la representante del norte y de la ciudad donde yo había casi nacido, crecido, ¿no? En Chiclayo. Y canté muy mal la canción y entonces la gente a la mitad de la canción me empezó a chiflar y a pedir que me sacaran del escenario. Y entonces, pues yo he salido llorando de la tristeza, llorando del dolor de que mi pueblo me había rechazado de esa manera. Claro, yo tenía la culpa, ¿no? Yo era yo muy jovencita, yo tenía 17, 18 años. Y entonces, no he querido ir ni siquiera de regreso al hotel. Mi mamá, seguía trabajando en Chiclayo, entonces ella tenía su casa allá y le dije, mamá, no quiero ir al hotel, me da mucha vergüenza, y me he ido a la casa de mi mamá. Y le dije, mañana me compras un boleto y me regreso a Lima. Entonces ella, muy amorosa, me ha puesto unas hojas llenas de mentolatum aquí, me ha dado tés y cosas. Lo cierto es que al día siguiente yo ya tenía un poquito de voz. Ya había recuperado un poco de la voz, pero yo ya me iba, pues estaba muerta de la vergüenza. Y llega el organizador del festival a tocar la puerta de mi casa y yo lo recibo y le digo, sí, que se le ofrece, ¿no? Y me dice, mira, Tania, las canciones finalistas son 24 y se tienen que cantar. La cantante que tenía que cantar una canción no llegó. Y como tú no tienes nada que perder, queremos saber si la quieres cantar. O sea, eso fue lo peor que me pudo decir. Como no tienes nada que perder, ok, ya perdiste todo, ¿verdad? Claro. Entonces, le dije, tienes toda la razón, dame acá. Me dieron las cintitas esas que se usaban hace años, en una cintita chiquita. Y como yo conocía a todos los de la radio de allá, me he ido corriendo a la radio y le dije, ponme varias veces, porque se tenía que cantar esa noche. Estamos hablando de la mañana y se tenía que cantar esa noche. Entonces he ido a la radio, le he pedido a mis amigos que me la pasen varias veces para aprendérmela. Y de ahí tenía yo mi ensayo a las 5 de la tarde, entonces he ido, el director de la orquesta era mi amigo también, entonces le dije, por favor, se llamaba Freddy Roland, por favor, Freddy, ayúdame, apóyame, tengo que cantar más o menos bien esta canción.
Y efectivamente él ha dicho, la piba, porque era un argentino él, la piba está ronca, así que toquen suavecito. Entonces de ahí estoy yo en el camerino ya cambiándome y pasa otro de los organizadores, que era tremendo, terrible era, y dijo, ya vamos a empezar. Las peores canciones que vayan adelante. Tania empieza. Entonces yo dije, ahí estuve a punto de ponerme a llorar, porque dije, no, voy a salir. Y entonces empecé yo con el festival. Entré y la gente me recibió otra vez con chiflidos, recordando la noche anterior de mi fracaso. Pero le he puesto tanto sentimiento a la canción y he empezado a llorar a la mitad de la canción. Y la canción era de un poeta peruano, un gran poeta peruano, que fue Premio Nacional de Poesía 2 veces, estuvo exiliado también aquí en México. Y la canción se llamaba Tu Voz. Entonces, cuando yo tenía que hacer el estribillo, la canción tenía que decir tu voz, tu voz, tu voz. Era larga, pero como yo no tenía voz, me salía tu voz, tu voz, tu voz. Y eso fue para la gente tan emocionante, y yo llorando, diciendo eso y llorando, tu voz, que la gente, los 10,000 personas se pusieron de pie y me empezaron a aplaudir. Y entonces salí llorando y nada más alcancé a escuchar al presentador que decía, no puede ser, esto es histórico, los jurados están votando. Allá no se califica con 10 lo máximo, sino con 20. Entonces decía, 20, 20, 20, 20, se llevó el festival. Así fue que gané ese festival. Fracaso la noche anterior, al día siguiente lo había ganado. Y esa es tu vida. Ya estaremos platicando un poquito más adelante de otras pruebas más que te ha puesto la vida y que todas las has superado con ese 20, porque así ha sido. Y si hay una calificación mayor, así ha sido. Tania, ¿cómo conoces tú México en tu natal Perú? Cuando arranca la televisión en el Perú, no tenían programación en vivo. Entonces, llenaban toda su programación con la repetición de las películas en blanco y negro, mexicanas todas, ¿no? Entonces así, cuando ha llegado la televisión a la provincia, mi papá lo primero que hace es con su jubilación, se compra un televisor, el más grande que había, porque nosotros no teníamos ni dónde sentarnos, pero lo primero que hubo en mi casa fue una radio y después una televisión. Entonces, la televisión la compró como negocio. Entonces ponía unas banquitas unas tablitas así de palo con ladrillitos, y ahí los niños del barrio llegaban, pagaban su entrada, y mi mamá hacía los caramelos y yo los vendía. Y entonces, para pagar la televisión, ¿no? Que se había comprado a plazos. Pero ya pues, después de repartir los caramelos, yo me sentaba a ver toda la programación de las películas, y yo adoraba a Pedro Infante, Jorge Negrete, María Victoria, después Javier Solís, Los Panchos, y todo, las Landín, sobre todo las boleristas, eran para mí fascinantes, porque verlas salir con esos vestidos zampones, con esas cinturitas maravillosas, y cantar como cantaban, para mí era magia pura, ¿no? Entonces, fue así que conozco no solo, yo creí que los paisajes que se veían eran de verdad, pues, aquí después me he enterado que eran los estudios Churubusco, pero entonces me acuerdo mucho de Miguel Aceves Mejía, por ejemplo, cantando El Jinete debajo de un árbol con su jorongo, ¿no? Y ese maravilloso falsete, y es ahí donde me empiezo a enamorar de los guapangos sobre todo, ¿no? Y entonces, pero jamás imaginé que yo iba a acabar viviendo aquí, ¿verdad? Era para mí, México era como la luna, ¿no? Así de lejos, así de distante era todo. Y entonces, nada, así es como nace mi amor por
por este país, ¿no? Que es tan parecido al mío, además, somos muy parecidos, pues venimos de las dos grandes civilizaciones, la inca y Claro, la azteca. Entonces, claro. pues, comemos maíz, tenemos bebidas fuertes, allá el pisco, acá el tequila, picante, nosotros comemos mucho picante, ¿no? Y somos amorosos y nos gusta la música y nos gusta el desmadre, pues, ¿no? Igual que aquí en México. Oye, Tania, antes de venir a México, tú incursionaste en la televisión allá en Perú y también tuviste mucho éxito. ¿Cómo te fue? Yo llego a cantar primero a la televisión peruana y en vista de que tenía mucho éxito, los ejecutivos de lo que sería aquí en sus mejores tiempos Televisa, allá era Panamericana Televisión, escogen a 3 artistas, cantantes y una modelo y 2 cantantes para prepararlas para ser presentadoras. Una de ellas era yo. Y entonces tomé clases con un director de teatro y todo eso. Entonces fue así que me pusieron de conductora de televisión en uno de los programas más exitosos que ha tenido el Perú, que se llamó Danzas y Canciones del Perú, donde yo tenía que seguir un guión, digamos, lo que escribía el guionista y lo que escribían eran muy conocedores de la música peruana, entonces ahí aprendí muchísimo, porque me tenía que aprender todo lo que eran los géneros, los ritmos, los instrumentos, el origen de cada cosa, los compositores. Entonces eso me da un gran conocimiento de la música peruana también, ¿no? Oye, Tania, ya habías triunfado como cantante, ahora como conductora. ¿Qué es lo que te hace venir a probar suerte en México? Primero llego a un festival en el año 77, a las Jornadas de la Cultura Uruguaya en el Exilio, que se hacen en casi todo dentro de Ciudad Universitaria. Yo a esas alturas ya andaba cantando en eventos políticos y culturales, ¿no? Yo era de las que cantaba siempre para la huelga de los maestros, el día de 1 de mayo, yo estaba en el balcón donde se daba el discurso para los obreros y entonces andaba en todo eso. Y era una época de mucha efervescencia política, estaban marcando todo el destino político de una parte de este continente, ¿no? Entonces, y yo tenía muchos amigos que eran exiliados, ¿no? Y entonces un amigo músico uruguayo, Federico Brito, me dice: Tania, hay una invitación para ir a México, a un festival que se llama la Jornada de la Cultura Uruguaya en el Exilio. Y entonces me dice: pero nada más hay 2 pasajes. Entonces yo agarré, le llamé a un amigo mío guitarrista y le dije: mira, hay esto, no hay dinero, es un festival político-cultural en México. Imagínate, para mí, yo hubiera pagado por venir, pero bueno, me pagaron pasaje, hotel y eso. Y entonces, el guitarrista, que un estupendo guitarrista, Lucho González, que fue guitarrista de Chabuca Granda, de Mercedes Sosa, y era mi amigo, también fue mi guitarrista mucho tiempo. Entonces, con él vine acá y aquí hice varias presentaciones en la Sala Nezahualcóyotl, en la Justo Sierra, ahora que está tomada, pero que antes era la Sala Che Guevara, y en todos los teatros de la UNAM, y en la clausura se hizo en el viejo Auditorio Nacional. Y ahí es donde yo me termino de enamorar de México, porque todas las noches después de los conciertos terminábamos en Garibaldi, tomando ponche de granaditas ahí con Silvio, con Pablo, con Cita Rosa, eran todos aquí juntos, y fue un festival tan bonito, de verdad que en medio de todo eso, pues y más yendo a escuchar al mariachi en vivo y comiendo tacos y tomando tequila y cantando, ¿qué más podía yo pedir? Entonces dije: de aquí soy. Y eso es lo que quiero que nos platiques, porque tú decides ya venirte definitivamente a radicar a México
y llegas y creo que consigues, a ver, ayúdame por favor, pero creo que consigues un contrato en el Teatro Blanquita. No lo consigo yo, me ayuda Carmen Salinas, con quien Carmen, había, ok. sí, porque yo había cantado con ella en Ecuador, cuando yo era muy chavita, porque yo empecé a tener éxito a los 11 años. Y a los 14, 15 años ya andaba yo en festivales en otros países. Entonces me contratan para Ecuador y ahí la cartelera, yo incluso tengo todavía ese programa. La cartelera era Marco Antonio Muñiz, los hermanos Arriagada, Carmen Salinas y yo. Ahí conozco a Carmen y nos hacemos muy amigas, y después de eso yo ya me voy a vivir a Lima, y de pronto en Lima llega un festival del cine mexicano y llega Carmen como integrante de ese festival de cine, con Arturo Ripstein, con Alberto Isaac, con Elena Rojo, eran muchos actores. Y Carmen tenía mi teléfono, mis datos, y entonces me habla, y entonces yo me agarra y me lleva para todos los eventos con ellos. Y yo les invito a que fueran a cenar al lugar donde yo cantaba. Y ahí ofrezco el concierto para ellos. Y me vuelve a dar su tarjetita Carmen y me dice: esta es tu casa en México, ya sabes, cuando vayas aquí tienes tu casa. Y yo me la tomé en serio y llegué una noche sin decir nada, porque el avión aterrizaba aquí a las 11 de la noche, con mi maleta y con la tarjeta de Carmen Salinas. Y primero me puse a llorar, me di cuenta de la estupidez que había hecho, y me puse a llorar en el aeropuerto, y después dije: llorando no voy a sacar nada. Entonces agarré mi maletita, tomé un taxi y le di la tarjetita a Carmen Salinas y le dije: lléveme acá. Y llegué a la casa de Carmen y estaba todo apagado. Yo tocaba y no salía nadie, y eran las 12 de la noche. Y yo en la calle, ahí en Lanzures, otra vez llorando sobre mi maletita. Y en eso se estaciona un coche, y era el marido de Carmen, que me conocía porque había ido con ella la segunda vez al Perú. Y entonces me reconoce y me dice: Tania, ¿qué haces aquí? Bueno, es que como Carmen me dijo que era mi casa, yo me vine y no sé qué. Me dices que no te va a abrir nadie porque Carmen está trabajando en el Blanquita. Y cuando trabaja en el Blanquita se lleva hasta el perro. Y entonces ha agarrado, he subido mi maleta a su coche y me ha llevado al Blanquita. Carmen estaba haciendo la tercera función. Y yo me paraba al costado del teatro y Carmen volteaba. Ella, ¿sabes qué? Ella estaba en la parte esa que improvisa pero volteaba y me decía: ¿eres tú? Y yo, y de luego volteaba otra vez y me decía: ¿eres tú? Y entonces me dice, y ella agarra y dice: no puede ser, se encuentra aquí la gran cantante peruana, que no sé qué. Y bueno, el asunto que he acabado yo del llanto, como te digo, del llanto y de sentirme una pulga en medio de la Ciudad de México, a cantar en el teatro, un teatro Blanquita lleno. Me acompañó el hijo de Carmen, que llama Pedrito, que Plasencia, Pedro. Plasencia, sí. Y triunfando esa noche en el Teatro Blanquita, nada más y nada menos, ¿no? Y de ahí ya hemos ido a la casa de Carmen. Carmen ha sacado a su hija de la recámara, la ha mandado a dormir al sofá, y yo me quedé 2 meses a vivir en la casa de Carmen, y ella me consiguió el contrato en el Blanquita con Margot Su, que en esa época era la dueña del Blanquita. ¿Cómo te trató México, Tania? Siempre me han tratado bien, siempre. No, para México no tengo más que agradecimiento. No fue fácil, naturalmente, porque yo decidí no, ¿cómo se llama? No usar mi pasado, pues, mi trayectoria.
yo no traje ni los vestidos, ni los recortes de periódico, ni los trofeos. Tenía 10 discos grabados, 10 long plays grabados en el Perú. No traje nada. Yo dije, yo voy a México a empezar de nuevo. Para mí eso va a ser una gran oportunidad de volver a empezar, porque mi vida estaba un poco caótica también. O sea, no sabía, por un lado cantaba canciones de contenido político, pero por otro lado tenía que cantar canciones más ligeras para poder ganarme la papa, Claro. ¿no? Y entonces aquí yo dije, aquí voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer yo. Ya no tengo que mantener a nadie, ni tengo que ganar tanto dinero solamente para comer yo. Yo recuerdo, Tania, de aquella época, 2 interpretaciones tuyas que son de antología, sí. Una es Alfonsina y el mar, y otra es Concierto para una sola voz. No sé si esas fueron las canciones que, ya que estabas aquí en México, te abrieron ese gran público. ¿Fueron ellas? Yo las había grabado ya antes en el Perú, para la Polygram de Perú, y ahí grabé primero Concierto para una sola voz. Fue un éxito tan grande en el Perú que creo que es, si no el disco el más vendido de toda la historia musical peruana, sí uno de los más vendidos. Y ahí puse yo Alfonsina y puse Juana Zurduy, puse Gracias a la Vida, puse un montón de canciones con las que yo me identificaba. Como aproveché del éxito de Concierto para una sola voz, y a partir de eso le pedí a mi disquera que yo quería grabar canción latinoamericana de protesta, primero porque ya ves que hemos tenido muchas etiquetas: canción protesta, claro, canción comprometida, claro, canto nuevo. Entonces ya todos esos movimientos en todos he estado yo, ¿no? Entonces hice ese disco allá, y cuando llegué aquí, aquí eran muy conocidas ya esas canciones por Mercedes Sosa, y Concierto no se conocía aquí. Y entonces decido grabar un disco con lo que había ahorrado yo en 2 años de trabajo. Yo estuve 7 años haciendo un trabajo donde daba como entre 20 y 30 conciertos por mes, porque eran 2 por día, en escuelas, en prepas, en reclusorios, en hospitales, casas de la cultura. Y entonces, con lo que ahorré de todo eso, me hice mi primer disco aquí, independiente, y ahí puse Concierto para una sola voz, Alfonsina, Duerme Negrito, Gracias a la Vida, Para Vivir, todo un repertorio que hice específico para ese disco, porque yo dije, mira, todas estas canciones, que algunas se conocen, otras no, pero han sido como éxitos de varios artistas, yo las voy a juntar en un solo disco y las voy a cantar yo. He sido siempre bastante atinada en eso, en hacer repertorios, en hacer discos, en saber hacer un orden para llevar al espectador de la mano. Siempre sé hacer bien mis órdenes musicales y todo eso, ¿no? He sabido escoger mis músicos y todo eso. Pero esas 2 canciones que tú mencionas, efectivamente son las que la gente se quedó con ellas, porque después de eso yo he tenido como muchos discos exitosos, incluso discos de boleros muy exitosos, que se vendieron más de 1 millón de copias cada uno. Después discos con Armando Manzanero, que también fueron disco de oro, de platino. Después otra vez hice de Alfonsina y el mar. Después hice un disco de arias de ópera, que vendimos más de 1 millón de discos cuando los demás vendían 100,000. Nosotros vendimos 1 millón de copias de disco de arias de ópera. Entonces, son los altibajos bonitos de mi vida, porque no puedo, yo agradezco hasta las cosas difíciles y duras que me han pasado, ¿no? Y sé en qué momento acceder a los grandes escenarios de 10,000 gentes para arriba, y sé en qué momento retroceder a los lugares más pequeños, teatros de 1,000 personas, o incluso lugares como cafés concert de 300 personas. Tengo esa intuición de decir, mira, ahora
creo que debo hacer esto, ¿no? Para volver a tocar base, soy muy aterrizada, yo no me creo nada. A mí me están diciendo ahorita que canto lindo, que lindo, que bonita canción, que eres la mejor. Yo no me la creo, porque no es así. Yo soy una gente que tiene los pies bien puestos en la tierra, soy muy trabajadora, hago muchas cosas. Ahorita en mi casa estoy aquí haciendo la entrevista contigo, misma que coordiné yo personalmente, ¿no? Siento que entrego mi propia esencia en todo, incluso coordinando mis eventos. Cuando hago videos, yo soy la de las ideas, la de la iluminación, la de la escenografía, todo, ¿no? Porque creo que todo tiene que corresponder a mi personalidad, a lo que yo quiero que la gente vea de mí, porque no hay diferencia entre la cantante y la que está hablando ahora contigo, no existe, soy la misma persona, ¿no? Sí, tú aplicas la reingeniería permanentemente en tu vida porque te transformas, pero es más de lo mismo, es como un crecimiento natural que se ha seguido a lo largo de tu existencia, desde siendo niña hasta adulta, ¿no? Oye, también tuviste muchos éxitos, siempre dices que has sabido seleccionar muy bien tus temas, los géneros que tocas. Has tenido mucho éxito también con boleros rancheros, José Alfredo, por ejemplo. ¿Cómo te fue ahí? Mira, maravilloso. O sea, cuando yo decido hacer mi primer disco de homenaje a José Alfredo, fue en el año 89. No, no estaba de moda cantar canción ranchera ni bolero ranchero. No era la moda. Tan es así que la disquera no quería. Pero yo había hecho un trato con la disquera de que si ellos me dejaban hacer a mí ciertos proyectos, yo les hacía algún proyecto que ellos quisieran, que ellos creyeran que iban a vender, ¿no? Entonces, es así que por eso mi discografía pude meter tantos proyectos lindos como el disco del Blue Note, como el disco que hice en Brasil con César Camargo Mariano, como el disco que hice en Londres con Phil Manzanera de Roxy Music, que fue bolero rock. Todas esas cosas, sí, el disco de África en América que hice con Alex Intec, con productor, todo eso no hubiera sido posible si yo no hubiera sido tan buena negociadora con las disqueras. Hasta que llegó un momento en que yo dije, ya no voy a poder negociar, porque ya no me van a hacer caso. Son muchos años negociando. Entonces, en el 95 me independizo. Habiendo incluso, acababa yo de renovar contrato con la disquera, convencí al gerente de que yo iba a hacer cosas muy feas, muy extrañas, y le dije, no te van a gustar. Y dije, me voy a experimentar. Le dije, Entonces, te pido por favor si me das mi carta de retiro. Acababa de firmar. Y yo te prometo que todo lo que yo haga, al primero que se lo voy a traer es a ti. Si tú lo quieres, te lo doy. Y si no, yo lo saco independiente. Y entonces llegamos a ese trato con tan buena suerte que el primer disco que hago como independiente es La Libertad de Manzanero, que fue un éxito loco. O sea, ese sí nos dio trabajo a Armando Manzanero y a mí 20 años, no sé cuántos, pero estuvimos girando por todos lados, en el extranjero, aquí mismo. Fue muy exitoso, tan exitoso que 3 años después hicimos Armando la Libertad, con el mismo formato y diálogos y cosas y chistes y en el 2013 hicimos, ya decía yo, ahora qué título le voy a poner, porque yo era la que ponía los títulos, y entonces yo le puse Desarmando a Tania al tercero. ¿No? Entonces, esa ha sido de alguna manera también en la discografía también he tenido esas cosas, ¿no? De hacer, y así hice el disco de José Alfredo,
con el hijo de José Alfredo como productor. Entonces, tuvimos el buen tino de mezclar mariachi con sinfónica. Ujú. Y yo canté como yo quise cantar a José Alfredo, porque hasta ese momento José Alfredo se cantaba de una manera muy bravía, demasiado gritado, y yo a José Alfredo lo veía como víctima. Yo decía, pero ¿por qué lo gritan si está pidiendo, si le está diciendo a la mujer, ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, ¿no? Entonces yo lo canté con lágrima chiquita, con sufrimiento de rincón, en el rincón de la cantina, que fue una de las que canté también en ese disco, y con un éxito tan grande que años después, hace como 4 años, eso fue en el 89, hace 3, 4 años la misma disquera me pide que le vuelva a hacer el mismo disco. Y yo ya le dije, no te puedo hacer el mismo disco porque ese fue ese. Te hago otro homenaje a José Alfredo. Entonces ya le puse a ese disco que hice en el 2017, que lamentablemente salió una semana antes del terremoto. Pero ese fue un gran disco también. Claro. Le puse José Alfredo y yo. Y canté algunas de las que había cantado en el primer disco, volví a cantar y le puse otras que no había puesto yo en ese disco, ¿no? Tania, ese gusto que has tenido para elegir el producto que quieres entregarle a la gente ha sido compartido por muchos. Y tan es así que, bueno, creo que la UNESCO te nombró embajadora, ¿sí? Ganaste el Grammy Latino a la excelencia. O sea, han sido una serie de reconocimientos muy importantes a nivel internacional. Sí, he tenido esa suerte. Soy artista de la UNESCO para la Paz desde 1997. Uh-huh. En el 2010 fui nombrada al lado de Serrat y de Ana Belén, embajadora iberoamericana de la cultura en Madrid. Allí nos juntaron para darnos este nombramiento. Este es el Grammy a la excelencia y a la trayectoria, con decoraciones de todas partes, de muchas de mi país, de Brasil, de la Orden de Río Branco de Brasil, y además de haber cantado en escenarios que nunca hubiera yo imaginado, porque no los busqué. Yo no hice carrera como para pretender llegar al Sydney Opera House, por ejemplo, y terminé cantando en el Sydney Opera House, ese sold out, ¿no? En el Olympia de París, más que en el Olympia, en el Teatro La Ville de París, que es dificilísimo que te programen en ese teatro, porque ahí no vas por popularidad ni por nada, es una programación cultural estupenda, que la hace un patronato. Entonces, en el Concertgebouw de Ámsterdam, en el Carnegie Hall, en el Lincoln Center, en fin, en escenarios que yo jamás hubiera imaginado, ¿no? Y aquí naturalmente varias veces en Bellas Artes, y así hasta temporadas en el Auditorio Nacional, y y en los mejores teatros, ¿no? Y en el Cervantino ni se diga, el Cervantino es mi casa, ¿no? Claro. Yo soy la artista que más ha cantado en el Cervantino, a la que más le llenan la Lóndiga de Granadita, se llena hasta las calles laterales, todo se llena ahí cuando yo canto en el Cervantino. Yo tengo mucho amor por Guanajuato y por su pueblo, ¿no? Naturalmente por todo México, porque en todos lados me va bien, por suerte, en todos lados me va muy, muy bien. ¿Por qué? Porque recorrí todo el país durante 7 años, no solamente las grandes capitales, sino las comunidades. O sea, a mí me tocó cantar una vez en un lugar donde ya la función de la tarde empezó a oscurecer, no teníamos luz. O sea, teníamos que cantar sin sonido, sin nada, y era para los maestros de la comunidad, y tuvimos que ponerle unos ladrillos, mis músicos y yo, cargando la combi, pusimos unos ladrillos para que las luces de la combi me dieran en la cara y me pudieran ver, ¿no? Y entonces el presentador decía, cuando terminaban las canciones no aplaudían.
Y yo seguía cantando, a ver si les gustaba, a ver si les gustaba. Y cuando terminé ya todo el repertorio, miré al maestro que me había presentado y así en medio de la oscuridad con los dos faros de la combi, le dije, ¿qué hago? Y entró él, ¡qué éxito, qué éxito! Y le digo, pero ¿cómo qué éxito si no están aplaudiendo? Me dice, es que, pero los ves que están sentados ahí. Es que aquí un éxito es que la gente se sienta y no se va para que le sigas cantando, ¿no? Entonces, eso, todas esas anécdotas, imagínate, yo llegué a veces a dar 3 conciertos por día. Y en cada estado nos mandaban un mes. Entonces conozco y puedo cantar en cualquier parte de México, que siempre voy a tener público, que es esa gente que me conoció cuando empecé, ¿no? Aquí, y en un diálogo muy cercano, porque te digo, muchas veces cantábamos hasta sin sonido y era muy bonito porque cuando terminaba una gira traía una maleta llena de plumas porque los chicos en las escuelas me pedían autógrafo y se les olvidaba la pluma, entonces yo los iba juntando y traía una maleta llena de plumas y toda esa gente, todos esos chicos, pues ya tienen hijos Claro. y me los llevan a los conciertos a veces que hago en las plazas públicas y eso, y llevan a sus hijos a que me vean. Y hay muchas niñas que se llaman Tania Libertad, no solo aquí, en Guatemala, en Perú, en todos lados, en Argentina, en muchas partes hay niñas que se llaman Tania Libertad, pero yo fui la primera. Claro. Y la única. La- Eh, la gente te quiere mucho, eso es indudable, Tania. Y hace un rato yo te decía que la vida nos pone muchas pruebas, pero pobre de aquel que se quede en el suelo, que hay que levantarse siempre. Y eso es una lección que tú nos has dado. Hemos hablado del artista, del éxito, de aquella niña que empezó con esa ilusión, que supongo que nunca pensó en que iba a cantar en Sydney, iba a cantar en Francia, iba a radicar en otro país que era muy diverso a aquel lugar donde ella había nacido y que ha tenido un éxito impresionante. Pero la vida nos pone pruebas. Tania, tú además de ser una cantante muy exitosa, eres un ser humano muy exitoso. Cuando todo te sonreía, vino a tu vida también una situación que una vez más te puso a prueba. Y no una, 2 veces. 3. 3 ya, 3 veces. Cáncer. ¿Nos puedes hablar de ello y cómo lo has superado? Bueno, eso no se supera porque pues, es un peligro latente en la vida de uno. O Claro. sea, así como en el 2010 yo creí que me habían extirpado todo, en el 2011, cuando voy a tratar de que me reconstruyan esa parte del seno que me habían quitado, el doctor me dice, sí, te puedo reconstruir. Ahí le digo, aunque yo no uso escotes, porque yo no me gustan los escotes, es más, no me gustan los senos grandes, ¿no? Entonces, pero aunque sea con una camisita, cuando uno se agacha para agradecer, se veía una cosa, me habían quitado medio seno. Entonces le dije, algo que no se vea feo ahí. Entonces, el doctor me dijo, sí, sí te lo puedo reconstruir, pero tenemos que trabajar con un oncólogo porque ya eres paciente de riesgo. Y entonces, ok, le dije, sí, está bien. Y entonces me mandan a hacer otra vez. Eso fue como 5 meses después de mi primera operación de cáncer. Me mandan a hacer los exámenes para poderme hacer la operación y sale en la mastografía que yo otra vez tenía los carcinomas in situ, pero ya en todo el seno. Entonces tengo que volver a entrar al quirófano en el 2011 y me han quitado todo el seno y me pusieron una prótesis. Y entonces, como yo pedí una prótesis muy chiquita, quedaba con una parte del seno que era como piel, ¿no? Entonces, en esa piel
yo a partir de eso, por naturalmente mis cuidados fueron muchos. Mis exámenes ya no eran una vez por año, eran una vez cada 6 meses. Entonces, gracias a eso, descubren en el 2017 que en esa piel me había vuelto a salir el cáncer y ya estaba llegando al pulmón. Entonces en 2017 tuve que volver a operarme y ya me quitaron toditita la piel, me hicieron una corte muy grande para quitarme toda esa parte. Y ya, ahora estoy haciendo mis exámenes, acabo de hacerlos, estoy creo que bien, porque con esto de la pandemia, pues se han limitado mucho también las consultas en los consultorios, ¿no? Se cerraron un tiempo al hospital donde yo voy, pero yo le mandé mis exámenes al doctor y me mandó decir que estaba todo bien. Entonces, pero fueron 3 sucesos de esos, al margen de que también me rompí todo el brazo, tengo 6 clavos aquí, más una una placa que lo sostiene todo de titanio, ¿no? Y me rompí la rodilla en Machu Picchu, cuando canté en Machu Picchu, porque también me convocaron a cantar por los 100 años del descubrimiento científico de Machu Picchu, que ha sido una de las cosas más bonitas también que me ha pasado en mi vida. Y tuve que subir 2 veces hasta una montaña más arriba que la Ciudadela. Y bueno, pues ahí la rodilla sufrió mucho, ya terminé de cantar y me bajaron los bomberos cargada. Entonces, también me operaron la rodilla. Pero mira, es que he desarrollado como una cosa de no tenerle miedo a eso. O sea, he vivido tan bien y tan bonito y he vivido tan fuerte, con tantas emociones que yo entro muerta de la risa al quirófano cuando yo sé que voy a salir bien. Claro, Porque me he portado bien siempre. claro. Sí, eres una mujer de fe y que además lo muestra. Tania, hemos hablado de una niña que descubre una vocación. Hemos hablado también de cómo sobreponerse a un destino que no estabas conforme con él y que decidiste cambiar para acabar con ese machismo, sacar a flote tus libertades. Hemos hablado de cómo conseguir un éxito, de vivir en donde tú quieres, de tener el reconocimiento que tú quieres, de que el mundo te ve y te ve como un ejemplo, superar enfermedades. Por esto es que yo me atrevo a hacerte una pregunta que creo que en tu caso es una gran enseñanza para todos nosotros lo que nos vas a decir. ¿Tú cómo defines el término trascender? Como una responsabilidad natural. Todos los seres humanos tenemos que buscar eso, trascender por algo. Para eso tienes que ser una gente muy responsable, tienes que ser una gente con la honestidad y la humildad suficiente como para mostrarte tal como eres y tratar de ser lo mejor posible como ser humano, ¿no? Como artista ni se diga, porque estás arriba de un escenario, estás frente a muchas personas que creen en ti, que se emocionan contigo y tienes la obligación de hacer algo que trascienda. No estoy hablando de éxito, no me gusta la palabra éxito, me gusta la palabra reconocimiento. Me gusta que reconozcan mi trabajo, que reconozcan mi actitud frente a la vida. Siempre ha sido de una mujer muy valiente, porque imagínate, de una única hija mujer de 7 hermanos, y salir adelante como he salido yo en un país que no era el mío, pero que sin embargo tampoco vine a exhibir credenciales. Yo vine a ganarme mi lugar, no quise quitarle lugar a nadie. Y desde ese punto de vista, creo que me merezco que mi trabajo trascienda, ¿no? Que mi trabajo le llegue a la gente. No estoy poniéndome como ejemplo de nada.
creo que todos dentro de nuestra trinchera tenemos que hacer algo para ser un ejemplo. Algo que desees agregar, Tania. Que es una de las entrevistas más bonitas que me han hecho. Te agradezco, Carlos, esta oportunidad, ¿no? De hablar de tantas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas, ha sido muy variada la entrevista, muy contenta estoy de que me hayas permitido mostrarme a la gente como soy, ¿no? Y abrazar a todos todo tu público, ¿no? Toda la gente que va a ver esta entrevista. Es que eres un ejemplo. Y un ejemplo siempre tiene algo que decir y que aportar. Por eso es que en Trascendi decidimos solicitarte amablemente esta entrevista y te agradecemos muchísimo el que la hayas compartido con nosotros. Lo único que me queda, Tania, es pues seguir pidiendo que sigas teniendo las bendiciones de Dios que te acompañe en todo momento. Gracias, de veras. Gracias a ti. Les mando un abrazo a todos allá, a todos tus colaboradores. Y bueno, ojalá y nos veamos pronto. Espero que así sea. Y todos en Trascendi te mandamos un abrazo muy sólido y seguimos esperando porque sé que nos seguirás sorprendiendo con más y más proyectos, siempre mejor que el anterior. Gracias, Tania. Muchas gracias a ti. Pues esto fue Trascendi. Espero que todos aprendamos un poco de mujeres como esta que estuvo con nosotros, la señora Tania Libertad. Hasta la próxima.